Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos aquí en nuestro quinto episodio de nuestra segunda temporada de Conversa Cómics con Alejandra Espino. Y el doctor Alfredo Maza Guzmán, doctor Cómics. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted qué tal? También. ¿Ya está listo para hablar de romance en los cómics? Pues vamos a ver, aunque ya no es febrero, hablaremos de romance y cómics. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Desde los romances pasajeros de las señoritas elegantes de principios del siglo XX, pasando por las historias eternamente inconclusas entre superhéroes y humanos o mutantes, los amores con sabor a chicle, bomba y a malteada, sin olvidar las historias de amor que se han construido en múltiples contextos con personajes fuera de lo normativo, los cómics han sido terreno fértil para el romance desde hace décadas. El amor romántico ha estado presente en infinidad de historias, ya sea conformando un género independiente o imbricándose en las historias de otros géneros. Aunque en el primer caso, tradicionalmente se le ha hecho menos por ser creado por y para públicos femeninos, a poco de investigar encontramos tanto autoras como autores legendarios, así como historias que desde sus momentos más clásicos se desmarcan del deber ser impuesto por sus tiempos. Eso sin hablar del espacio de posibilidad que ofrecieron para que en el mundo real ese fuera de las viñetas, autoras en sus complejidades de carne y hueso fueran guionistas y dibujantes de historias de amor, del que es correspondido y del que no. Por más que queramos revestirnos de prestigio y de intelecto, una historia de amor bien contada nos desarma. Unos personajes dibujados capaces de involucrarnos en sus devenires románticos nos recuerdan que por ahí existe todavía un chiclocentro suavecito y un corazoncito capaz de echar un par de lagrimitas cuando llega el momento de cerrar ese cómic en el que los enamorados se reencuentran después de años de no haberse visto. Acompáñenos y cuéntenos. ¿Qué cómics de amor les han hecho sentir que el cuarto en el que los leen está lleno de polvo? Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Bueno, pues como escuchamos un poco en la cápsula y también como estuvimos hablando antes del programa de hoy, quisimos hablar de esto, como del amor y del romance y todo, aunque ya no sea febrero, porque creo que, pensamos un poco que así como hablamos también el programa anterior de las infancias y todo eso, el romance es otro de esos temas que es cuando, por ejemplo, sobre todo cuando se presenta así como cómics de romance, cómics de amor, historias de amor, se hacen un poco menos porque son tema de mujeres, o sea, como convencionalmente se asocia como con, hay esas cosas, pues de señoras, de niñas, de mujeres en general, y entonces como que son temas que no se toman como tan en serio o no pasan como, digamos, o sea, cuando se hacen estas listas enormes de los cómics que uno tiene que leer antes de morirse, sería raro que pusieran como explícitamente algo de romance, aunque, como vamos a ver, hay varios cómics que están, digamos, armados alrededor del romance y todo eso de alguna o de otra manera. Yo ahí coincido contigo Ajá. de que el cómic del amor, el cómic Ujú. de- del, no de este romance pasional, sino como casi de lo que ahora tendríamos como honor de llamar comedia romántica o incluso los dramas más telenoveleros, que también hablaremos hoy de eso, han sido muy desprestigiados. Y aparte es un género que hay bastante, ¿no? O sea, tampoco es que hayan 5 o 4 cómics, sino que hay una producción bastante amplia, pero que nunca han sido como vistos realmente con mucho interés por el público o digamos, por los nerds a los que les gustan este tipo de cómics, como que se ha sido Sí, un sobre todo. poco bandeado ahí de, ay, bueno, Ajá. no, pues es para las niñas, ¿no? Incluso
creo Sí. que el origen de estos, digamos, como de la primera gran producción de cómics de romance o sentimentales también, se origina como por esta cosa, como por una especie de público de nicho, ¿no? Sí, de hecho, sí, y además es curioso cómo cuando pensamos, es como esta cuestión como de regresarnos a esto, o sea, como al cómic, o sea, si hablamos históricamente como en sus términos de entretenimiento y de industria y todo eso, o sea, se nos olvida que pues que era para todos los públicos lectores, entonces tenía que haber también historias pensadas y creadas por y para las mujeres lectoras y y desde las mujeres dibujantes, que son como estas historias bueno, dibujantes y guionistas. A mí, por ejemplo, investigando para este programa, creo que uno como de los detonantes que me pareció como muy significativo en este sentido, que fue una entrevista que le hicieron a Jeff Lemire, guionista y dibujante importante. Ahorita como famosillo porque le adaptaron una cosa de ciencia ficción en Netflix. Esta entrevista es de hace ya como 10 años, de 2012, donde él decía que él quería hacer cómics de romance porque él sentía que no había grandes historias de amor en cómics. Entonces cuando yo leí eso y dije, ay señor, no mame, o sea, como que digo, señor de hace 10 años, no mame, no sé qué piensa, o sea, mi disclaimer para esto es no sé qué piense Jeff Lemire ahorita en ese sentido, porque, o sea, incluso pensando en 2012, pues ya se habían hecho un montón de cosas en términos de romance que yo siento, o sea, como historias de amor en el cómic que sí son bien importantes, pues, o sea, y no nada más hablando como en esta cosa justo histórica de nicho sobre la que está construida la tradición del cómic, o sea, como las flappers de Nell Brinkley o como las melodramas de los que hablaremos más adelante, en la escena a la que pertenece Lemire como de historietista norteamericano independiente, ya existía Strangers in Paradise, ya existía Scott Pilgrim, ya existía, obviamente, Jaime Hernández, es un gran productor de historias de amor. Entonces, sí se me hizo como estas cegueras, así como de ya vine yo a inventar el hilo negro y el agua tibia, y ahí ya llegué, les voy a contar de lo que se trata el amor en los cómics. Digo, y además, pues no sé, como que también siento esta misma lista que les acabo yo de hacer de títulos, son como estos que cuando uno busca, bueno, cómics de romance, generalmente salen estos. Y que como pasen todas estas cosas, igual si ustedes buscan listas de las mejores comedias románticas de la historia, generalmente van a salir comedias románticas en donde o salgan hombres o las hayan hecho hombres. Entonces, creo que eso es también algo que ahorita que hablemos de esto va a ser interesante como ir tocando estos puntos también, o sea, como a la hora de, o sea, lo que pasa a la historia como las cosas de prestigio o rescatables o esto, lo hacen entre más se alejen de, por ejemplo, de los públicos femeninos y, por ejemplo, más si se trata de públicos femeninos adolescentes, que es como lo peor que puede ser una cosa, o sea, como si tu destinatario es una niña adolescente, es porque es como el público más bajo al que puedes aspirar, que es como una cosa absurda desde mi perspectiva. Pero, pues justo es eso, o sea, o sea, como que se va invisibilizando esta historia, o sea, la historia de la historieta de romance, porque a pesar de que sí existe como una como de las piezas clave, incluso como de la industria y todo, pues como no hay tanto, o sea, como hay mucha presencia de mujeres, tanto como lectoras como autoras, de repente se va haciendo así como, bueno, eso pues no eso no, pues no es tan importante como los superhéroes o como los cómics de terror o como estas otras cosas, que aunque también son un tipo de nicho, son como, pasan como una cosa que tiene más prestigio, que sí es como, pues no mamen, señores. Como que la afectividad o incluso la afectividad cursi, que también vamos a hablarla ahora, Sí, ¿no? Como que ha sido como muy desprestigiada y no se ve como que algo con el que uno pueda empatizar. Y seguramente, y eso es como así alguna suposición, que es la idea de que muchos de los escritores, sobre todo en los 40, 50, eran hombres que trataban como de apelar a un público femenino y que pues tampoco es que supieran mucho, ¿no? También a mí se me hace como que son estos señores que quieren como encontrar que les gusta, pero
tampoco se enteran muy bien, y entonces acaban como retratando siempre los mismos estereotipos, roles de género, ¿no? Y formas de entender las afectividades, pero con lo de Jeff Lemire, así como que a mí me gusta mucho, soy fan de Jeff Lemire, como me gusta mucho dibujo, pero sí o sea, es que diga eso, y no sé si haya cambiado de opinión. O sea, él no ha hecho la gran historia de amor por otro lado, ¿no? Yo sigo bastante su obra y no tiene, digamos, una historia potente de romance. Pero sí, sí, o sea, parece como que no se entera que había como grandes dibujantes, ¿no? Ahí también, un poco también la masculinidad, ahí, o también hay de mujeres que trabajan como con esta idea de las historias de amor, historias bien bonitas de amor, la de Strangers, así, in Paradise, así, a mí me gusta muchísimo, lo que hace Terry Moore ahí, como con este costumbrismo noventero, alternativo, que era sorprendente. O sea, yo cuando lo leí, sí dije, esto es una historia de amor que uno le da gusto leer, y lo de los Hernández, que bueno, yo soy fan completamente y siempre tienen como estas historias que tira un poco más hacia a mi parecer, como un poco hacia el melodrama, sobre todo Gilbert, Sí. pero que aún mantiene como esta cosa de que que también hay cosas bonitas, ¿no? Y también ahí eso es como una de las cosas que a mí, y cuando lleguemos a la parte de Francia, o hablaremos, espero, de Francia, que también el romance no nada más o sea, no es tan pasional, de repente también son como cosas muy, muy civilinas, si uno quiere, o muy inocentes, que también es bien bonito, como la inocencia que también el amor puede tener. Eso también me parece interesante. Por no dejar, a mí siempre me ha parecido como también bien importante como el romance también es de estos géneros que se va adaptando mucho mejor que a lo mejor el de superhéroes, que de repente uno lee, yo qué sé, los primeros Hulks, y ya se sienten que ha pasado bastante tiempo. En cambio, las historias de amor, como que uno las lee y como que siguen siendo bastante funcionales. Es que, bueno, también ahí depende, porque creo Sí, que, o sea, es interesante porque también pueden ser muy, o sea, depende qué leas también, porque también es como que lo que tiene mucho el romance, que era una cosa que también hablábamos, es que pueden ser también como estos repositorios de, o sea, tal cual como de los valores del status quo, o sea, como que tienes como, y que son bien interesantes en ese sentido también, porque como que o sea, que luego es algo que sucede como en muchas historias, incluso cuando se salen de eso, al final generalmente tienen como este final en donde vuelven como al redil, las heroínas, sobre todo como en la cosa femenina, o sea, como que sí luego hay historias en donde sí se permiten salirse un poco, pero al final como que para que haya un felices para siempre tiene que regresar como esta cosa de pues sí va a ser como, o sea, sí se van a quedar en pareja heterosexual blanca, como y felices para siempre, o sea, como que sí existe como además en el romance muchas veces este mandato, a veces explícito y a veces no, como de que tiene que acabar así, entonces como que tienes o sea, como que hay historias, hay de repente eso, historias que se salen como de esto, sobre todo hablando como de estas historias que pertenecen como al periodo que se conoce como el periodo, digamos, como del cómic de romance por antonomasia, que es como los 40 y los 50, que es justo, que además, pues justo es bien interesante. Después de o sea, estoy hablando como de Estados Unidos, pero también sucede aquí en México. Aquí en México hay mucho cómic de romance en esa época, porque es justo el momento en donde se tienen que volver, como que después de como una primera etapa en donde las mujeres tienen una cierta independencia porque los hombres estaban en guerra, se les tiene que como que recordar que no, que lo importante de la vida es el romance y establecerse como en pareja. Que, por ejemplo, es bien interesante que pasa incluso en historias como, o sea, hasta la Mujer Maravilla le pasa, pues, o sea, como de hacer como muchas cosas sola, después, o sea, como que en los 50 y 60 se vuelve como muy romántica y todo el rato está buscando que se quieran casar con ella. Entonces, o sea, sí la historieta de amor y de romance y de todas esas cosas, como que cobra un montón de importancia dentro del entretenimiento. En general, digo, evidentemente pasaba en los cómics también. Hay muchas editoriales que hacen cómics de romance. Habíamos puesto como un ejemplo como muy particular,
una serie que se llama Young Romance, en donde Jack Kirby, el dios padre de los superhéroes, y Joe Simon, que también trabajó en superhéroes, ellos tienen una producción de más de 10 años de hacer cómics de romance, historieta de amor, porque era uno de los géneros que más se vendían en esa época, o sea, como que era, digamos, como así como cuando hablamos de Moebius, hablamos un montón de cómo vivió de hacer Blueberry. Jack Kirby y Joe Simon estuvieron 10 años haciendo cómic de amor porque era de lo que más se vendía. Y es muy interesante leer esos cómics porque uno va viendo justo esto que decíamos de cómo se ven como las cuestiones de, digamos, de los valores y cómo van cambiando y eso. Sobre todo los primeros son como mucho más atrevidos en las situaciones que ponen y eso. De repente tienen unos así como donde una sobrina le roba a su novio a la tía y no sé qué, y al final le va mal porque, pues, o sea, como que sí hay como una cuestión más o menos como didáctica, pero a la hora que va, o sea, como los últimos, ya estaba en función esta cosa del Comics Code Authority, en donde los cómics tenían que tener como este sello en donde se tenía que aprobar y tenían que pasar como por estas especies de comités, que digamos es lo que hace, por ejemplo, que se dejen de hacer muchos cómics de temas más sórdidos como terror y eso. Entonces, pues todas las historietas, o sea, como que se dejan de tocar, digamos, como temas más atrevidos en las historias de amor y se van volviendo pues mucho más ñoños. Que también eso era interesante, incluso los cómics de romance escritos por mujeres también eran mucho más atrevidos a veces, o sea, como que hay una autora que se llama Dana Dodge, que hay una recopilación que se llama Romance Without Tears, que justo ella se caracterizaba porque a pesar de que sus historias están como muy insertas en la tradición del romance, de cómic de historieta, o sea, de cómic de romance, generalmente como que las chicas, o sea, como que toman o sea, como que son más libres y toman las decisiones que uno no se espera en ese tipo de cómics. Entonces, ahí tenemos como una guionista que como que sí se salía un poco de la norma y pues también, por ejemplo, ahí tenemos que varias de las historias las ilustra una dibujante que se llama Lili René, que es como, o sea, como que también hay esta cosa como de dibujantes mujeres haciendo estas cosas. Entonces, digamos, la salida del status quo es mínima porque, por ejemplo, pues eso, es una época, no puede haber, por ejemplo, romances interraciales, no puede haber muchas cosas, o sea, no viven, por ejemplo, no hay, o sea, al final se casan y lo que sea, pero sí hay, de repente, por ejemplo, hay veces, por ejemplo, en estas historias de Dana Dodge, a veces no se quedan las chicas con los señores y se quedan solas, y es como una cosa así como, oh, por Dios, final como rarísimo para la época, porque pues sí, ella está trabajando en los 50, entonces sí son como, pues sí son cosas, son ejemplos raros, pues, de alguien que sí está como planteando situaciones aparentemente extrañas, pero que también, por ejemplo, si nos vamos más para atrás, como en lo que podríamos pensar que son los fundamentos de esto, alguien como Nell Brinkley, que es como la dibujante de las Flappers, ya había planteado todo este tipo de cosas, o sea, ella hace como todas estas historias de mujeres de los años 20 que no tienen parejas estables, que tienen un romance diferente cada historia. Entonces, sí está, o sea, como que el romance está construido como de muchas maneras posibles y no hay como, o sea, como que lo rompedor existe desde muy temprano en la historia del cómic de romance. Nada más que pues justo eso, van pasando, o sea, como que se ajusta a las convenciones del momento. O sea, en los años 20 existe esta idea como de la nueva mujer que hace este tipo de cosas y que es aventurera y que no sé qué. Ese es como lo aspiracional en su momento. Y en los años 40 y 50 lo aspiracional se vuelve, regrésate como a querer ser la esposa de alguien y a este tipo de cosas, pero siempre va a haber estas otras que están haciendo como cositas que se salen del radar, que es lo que está padre también encontrarlas. Sí, a mí hay una parte bien, bien padre como de esa época, que es como seguramente, bueno, que era como esta explosión de muchas Sí, revistas de romance, ¿no? Estaba la que decías de Jack Kirby, pero también estaba ahí, hay una que a mí me gusta, que no me gusta las cosas que había en esa revista que se llama Modern Love, que es de la EC Comics. Entonces también esta cosa de la EC Comics previo al Comics Code que estaba bien padre porque
no solamente en las historias de terror había cosas muy extrañas como me engañó con una mujer y entonces la mujer como que se quiere vengar y le quita la cabeza y entonces las portadas son así, que se hacen en las horror stories y en las de crime stories. Pero en Modern Love son como historias como que en ambas revistas, en la de Young Loves y Young Romance y Modern Love, siempre había como una cosa de que eran verdaderas historias de amor, ¿no? Siempre se ponía como que esto eran casi mujer casos de la vida real y todos tenían como ese pequeño código de esto, pequeño letrerito, pequeña viñeta donde explicaba que habían sido cosas de verdad y eso me parecía bien simpático. Y también en Modern Love, pues los dibujantes son Al Feinstein, ¿no? Que tampoco es como que no... Y Bill Gaines tiene varias historias que él dibuja. Entonces también es esta cosa como de que digamos, los grandes, la segunda ola de pioneros del cómic o segunda ola de renovadores del lenguaje del cómic es Al Feinstein, Rahel Gaines, Jack Kirby, también tienen interés en esas historias que evidentemente soterraban a las demás y estaban como abocadas, como bien dijiste, a controlar una vez más a las señoras, ¿no? Porque se habían salido de Huacal Ajá. durante 8 años. Entonces dijeron, no, bueno, ahora, ¿cómo las regresamos a través de estas historias? Pero que en el caso de Modern Love, de repente, sí hay como también, sobre todo, historias de engaño, que al final sí tienes toda la razón. De repente la anécdota siempre acaba como en el castigo, en el juicio moral que se pone, pero digamos que creo que Modern Love, sabes poco, duró como 2 años. Habrá unas dos historias que se salen un poquito, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, pensar que gracias a que hubo en estas editoriales combinaban las historias de terror, horror, con las historias de romance y luego cuando pasan a DC, ¿no? Las historias de romance con las de superhéroes, permite ver como ciertas Sí. combinaciones entre géneros, ¿no? A mí soy particularmente más fan de las historias de terror y horror combinadas con romance, ¿no? En las que algo sale mal y ya hay muertos y cosas así. Pero bueno, eso es como... Porque el dibujo se pone muy intenso, sobre todo Al Feinstein en ciertos momentos. Si era un genio dibujando cadáveres y zombies, ¿no? Hay uno que era una mujer que Sí, regresaba de la tumba a reclamar a sí. su marido. Y bueno, y creo que otro aspecto que también como que habría que, ya habla, o sea, ahorita ya salió, por ejemplo, como esta onda como de Lili René, de Dana Dochi, esto, pero pues aquí, por ejemplo, en México, pues tenemos a la reina del melodrama, que es Yolanda Vargas Dulce, pero teníamos también, o sea, había también un montón de otras guionistas y dibujantes haciendo este tipo de historias también, o sea, como que o sea, existe esta otra parte en donde a mí se me hace como, pues esta cosa que puede ser paradójica, como de, estás contando estas historias como de mujeres que se ajustan como a estos deberes seres y todas estas ondas melodramáticas y todo eso, pero digamos en términos como de lo que es, comillas, la vida real, son espacios de trabajo para mujeres, o sea, como que sí, esta cuestión del cómic de romance sí sirve para que estas mujeres alcancen independencia económica como en momentos en donde estaba complicado, pues, o sea, como que en donde trabajaban las mujeres en las décadas de los 40, 50 y así, pues este era un espacio, como el espacio de la historieta industrial, por ejemplo, en México, pues sí había varias autoras ocupando esos lugares, específicamente haciendo historias pues de romance, y digo, con todos los problemas del mundo, como hablamos ya de Memín, pues en el caso de las historias de amor de Yolanda, pues es lo mismo, o sea, igual tenemos el pecado de Oyuki, que es un terror como con toda la cuestión como cómo toca los temas como asiáticos y lo que sea. Igual, o sea, hay como toda esta aproximación bien telenovelera y melodramática como a los temas, pero hay como, pues sí, pues toda esta complejidad que tiene, o sea, como histórica, de que fue una forma de que muchas de estas mujeres fueran independientes, económicamente, de que fueran, eh, pues sí, de que ocuparan espacios de trabajo en épocas en donde era muy complejo. Así que, pues, pasó aquí en México, por ejemplo, igual está el caso de Purita Campos en España, que tiene igual su saga esta increíble de Esther y su mundo, que también son historias como de romance adolescente,
y de personajes con ropitas increíbles. O sea, como que tienes todas estas, que además, por ejemplo, en el caso de Purita, porque por ejemplo, pues Yolanda era guionista, en el caso de México hay pocas dibujantes o sea, que generalmente los dibujantes de todo el Conocidas. melodrama eran hombres en casi todos los casos, sobre todo los más famosos, tipo José G. Cruz y estos señores, pero en el caso de Purita Campos, ella era la que dibujaba todas estas cosas que son, o sea, a mí me chifla toda la onda de Esther y su mundo y sus vestidos, así como Yeye, este, o sea, como sus historias como de romance adolescente con ropitas yeye, como si estuvieras viendo una película de Rocío Dúrcal joven o Pili Mili o estas cosas, son como muy, o sea, como que tienes, pues tal cual, ¿qué es esto? Como estos espacios para estas mujeres que al final pues resultan pioneras de una disciplina, que pues es, y que además pues generan como estos lenguajes de cómo, o sea, cómo se cuenta una historia de romance gráficamente, pues estas personas estaban haciendo eso, como sucede, por ejemplo, o sea, otro de los espacios en donde sucede esto de una forma que es innegable es el manga, que es, o sea, por ejemplo, pensando como en estos, quizá no el más temprano, pero uno de los más llamativos es lo que pasa en los 70 con el famoso grupo del año 24, donde tienes autoras como Ryoko Ikeda, que tiene esta cosa que es como el primer gran éxito de, como, este es como un romance histórico, que es la Rosa de Versalles, que además es como el primer gran éxito editorial del colectivo, del grupo del año 24, que además pues tiene toda esta cosa de que es este personaje, que es una mujer que se viste de hombre y tienes como toda esta cuestión, pues toda esta fantasía como del cómic como de romance adolescente y que se vuelve, y que hacen anime, que además hay como esta cosa de que se vuelve, hay como esta loquera de que Jack Demy hace una versión con personas que además solo se estrena en Japón, o sea, como que el mismo Jack Demy como que no quiere hablar mucho, bueno, no quiso hablar mucho como de qué había pasado con esa película. Yo no la he visto nunca, dicen que es malísima, pero es muy llamativo cómo es, o sea, cómo es como uno de estos primeros grandes éxitos, así de, el romance en el manga, además, y además como esta cosa súper épica, y luego esta cuestión como de cómo se genera este lenguaje gráfico, también como con alguien como Moto Hagio y las cosas que hace como Heart of Thomas, que justo lo que tenía este grupo era que tomaban estos temas como muy europeos y como exploraban este tipo de romances. Por ejemplo, el caso de Heart of Thomas es una historia de internado en donde de internado de hombres y hay como estos niños, estos muchachitos que están como viviendo su historia de amor adolescente, como con toda esta intensidad con la que se vive un romance adolescente, o sea, como que no pasa nada más que la intensidad de los sentimientos y las páginas son una cosa divina porque de repente tienes páginas que solamente son como spreads de flores y las caritas de los niños y lo mismo pasa por ejemplo con La Rosa de Versalles, de repente tienes como estas páginas que solo, entre comillas, son como este disfrute visual de esta mujer dibujando como rostros de personajes y pelos enormes, o sea, como este pelo gigantesco que, como que justo asociamos como con esta estética del manga, creo que es el shoujo, el que es para como el de esta onda de romance adolescente. Entonces, ahí se genera eso, o sea, como que ves esto, o sea, tienes como esta, o sea, no nada más es como la cuestión de que estás contando estas historias, sino estás generando toda esta serie como de lenguajes gráficos para hablar de esto, como de esta intensidad del sentimiento, en donde a lo mejor, que justo son como además esta cosa que como que se vuelve muy clave para las historias de romance, que es como este deseo, como el famoso longing, o sea que no pasa nada por 500 páginas, pero estás como con esta tensión como de que está a punto de pasar algo, pero todo es, o sea, como que es este deseo contenido a lo largo de 500 páginas y estás feliz como con esta cosa porque además te están dando pues eso, como toda esta belleza gráfica por la que estás, en donde estás canalizando todo eso, por ejemplo, en el caso de estas historias que son muy largas, como que nada se consuma nunca
pero tampoco te importa mucho porque estás en un disfrute ahí como de la intensidad y el sufrimiento de como con estos personajes que también es eso, es como mucho drama y es como muy rico. Sí, porque también al final de cuentas, creo que también lo que decíamos, ¿no? Hay un cambio de paradigma, Sí, digamos, de las emociones en los 60, 70 y más, como digamos, como de esta Nouvelle Vague, donde se entiende diferente los afectos, en el cine al menos, que eso tendría cierto traslado al cómic, ¿no? Que ahí lo del el amor adolescente, que sería como un subgénero del cómic de romance, que también me llama mucho la atención como esta intensidad como casi endemoniada que sienten los personajes, ¿no? Que claro, cuando no pasa nada, pero todo está lleno de emoción, es una forma en la que no solamente es el, lo que está contando la sí, historia, sino cómo apela al público lector, ¿no? A la gente que lo está leyendo y que dice, claro, esto es casi que las mariposas en el estómago son muy, no sé, no es que sean fáciles de dibujar, pero son muy se pueden expresar de buena forma en viñetas, ¿no? A ver si ahorita llegamos, pero hay un, que con ciertas afectividades o con ciertas emociones que es que el cómic en esta temporalidad de pasividad que a veces tiene, ¿no? De hacer largas las viñetas, condensa muy bien esta como sensación de, no sé si de goce, ¿no? Porque hay una viñeta que creo que todo el tiempo se pone cuando hablan de romance, y de hecho creo que es la que sale, si alguno lo busca en internet, que es ah, este sí, abrazo de Blankets entre su amor y él, que es como que están abrazados y está nevando, entonces es como sí, por páginas y parece que esa viñeta dura como 1000 años, ¿no? Pero es como la sensación de que uno no consuma nada y no llegan a nada tampoco, ¿no? Pero que hay como una especie como de idolatría romántica muy bonita, que me recuerda mucho, en el manga tienen muchas más páginas, también la capacidad de producción de esa gente sí, les claro. permitía hacer como un libro solo de un abrazo, ¿no? Entonces también está como posibilidad de, bueno, pues gasto 50 páginas en un beso, y aparte luego el mundo interno que se genera con el beso, también estas esta posibilidad como de digresión que a veces tiene el cómic en el romance funciona muy bien, porque mientras está el beso pueden sacar la historia y hacer después una especie de flashback o de pensamiento de las emociones o tener los globos y textos funcionando, que a mí me llama, me parece que es como de estas historias. Yo ahí quería, Ajá. cuando estabas mencionando lo de España, y eso me acordé ahorita, eh, estaba pensando cuando Trina Robbins hablaba de, claro, al principio las mujeres dibujaban, pero digamos que las historias que les obligaban. Entonces, medianamente podían ir como colocando alguna figura femenina dibujada distinto, algún personaje como ahí colado por atrás. Y ya después, como en los 70 y 80, empezaron a apoderarse de los relatos, que también eso es interesante, como hay un cambio de, pues estoy dibujando lo que este señor me está diciendo que Sí, dibuje, porque no me queda de otra, porque tengo que vivir, ¿no? Pero ya cuando yo puedo contar las historias, me parece que sí hay cambios de formas de entender digamos, el romance, ya no es tan típico, pero ahorita llegaremos a eso. Y esto del manga también me lleva a pensar en un montón de todas las historias, de nuevo, que combinan como muy bien sí. los géneros y hay estos cruces, ¿no? Yo no soy especialista en manga y los géneros que son tantos y tantos se me escapan, ¿no? Porque de repente uno podría pensar, bueno, incluso en Akira o en Son Goku, hay como pequeños momentos de romance, ¿no? O en Candy Candy, que evidentemente no hay, digamos, uno no puede dejar de ser ñoño y me gusta mucho Candy Candy. Ese príncipe estaba enamorado, ¿no? Que toda la idea de ese romance como mucho más convencional también, no es tan... Que de nueva cuenta es adolescente, porque también creo que el, el, el cómic apela mucho, sobre todo el manga, desde mi desconocimiento, creo que lo voy a decir, apela mucho como este sentimiento de la juventud, ¿no? Como del enamoramiento juvenil, ¿no? Que es como el más bonito, a mi entender. Lo que pasa es que o sea, como que ahí sí, o sea, es como, ese es un género, pues, o sea, como que tiene, ese es las historias que están pensadas como para eso, o sea, que es sí es el shoujo manga, que sí es como historias pensadas como tal cual para jóvenes mujeres o adolescentes, que eran
O sea, que justo para ellas está pensada toda esta producción de como de estas historias como del romance súper intenso en donde como no pasa, aparentemente no pasa nada más que la intensidad como del sentimiento. Y pues hay otros, digamos como en su faceta más clásica, pues serían estos, o sea, como que son de los 70 y de los 80, pero pues ese ha ido evolucionando y tienes ahorita, por ejemplo, cosas más recientes como, o sea, hay una que es súper graciosa que es tiene también su ánima y todo, que es muy popular también. Está muy famosa del Ore Monogatari, que es de un güey que es muy grande y muy feo, y su novia es muy chiquita y muy bonita, y entonces, pero es como la historia perfecta, o sea, como que es una historia súper bonita y súper perfecta de amor, y como que siempre llegan otros más guapos, como que quieren meterse ahí en esta onda, o sea, como que parece que van a romper la relación, pero no, porque ellos son perfectos, o sea, como el güey grandote y feo, supuestamente, y la muchacha como chiquita y bonita, y están ahí como, y es como una historia de romance que tiene como mucho humor, entonces es como o sea, como que lo que ha pasado es que quizá ha evolucionado un poco como a que hace, o sea, como que estas historias más clásicas quizás sean como más dramones y de repente ahorita pues hay como esta, igual se vuelven, como, incluyen más cuestiones de humor y este tipo de cosas, porque por ejemplo esta tiene pues muchos chistes, que, o sea, justo pensando como en la cosa esta de la apariencia del vato, que es muy chistosa, y esta cuestión como de la pareja dispareja, pero como hecha bien, pues, o sea, no es como en esta cosa como lo hacen las series gringas, sino como que saben, como justo también como son cosas muy largas, ves cómo funciona como esta cosa del romance y te vas como, pues te van cayendo bien los personajes y te vas, o sea, como que vas haciendo también estas relaciones con ellos, es chistoso. Entonces, o sea, sí, el manga tiene unas cosas ahí muy, o sea, a mí sí me gusta. Pero pues sí, o sea, justo como en esta confluencia de géneros, que era también lo que hablábamos un poco al principio, y que salió también un poco, o sea, los superhéroes, por ejemplo, también son, o sea, tienen la cosa de la historia de amor, o pasa como esta idea, o sea, historias, o sea, en la ciencia ficción, por ejemplo, hay un montón de historias de amor, o sea, como tienes esa saga, que es como esta, tal cual como esta saga de ciencia ficción, o sea, pasan un montón de cosas, pero digamos, tal cual, valga, digamos, como no sé cómo decirle a esto, pero el corazón de la historia tal cual es el pedo de que es una historia de amor prohibido, como o sea, entre dos especies que no deberían haber, o sea, lo que detona todo esto es que Marco y Alana no deberían haberse juntado y haber tenido la criatura que está contando la historia. Y pasan muchas cosas y se complica muchísimo y de repente se dispersa y lo que sea, pero al final lo que, digamos, el esqueleto sobre el que está construido esto es una, pues es eso, como una historia de, como de amor que no debió haber sido, pero fue. Y por ejemplo, pues, o sea, no sé, gente como en Kibilal le encantan también las historias, igual, las historias de amor que no funcionan en sus futuros chatarreros de los que hablamos cuando hablamos de distopías. Le encanta hablar como de historias de amor, o sea, o sea, como de estas cosas como de amores, o sea, como parejas que se cruzan y no se encuentran o cosas, o sea, como que tiene mucho como esta cosa de, pues sí, como de amor dramático en el entorno como ciencia ficcional en el que está. Tiene, por ejemplo, una adaptación tal cual como muy, muy en su modo, o sea, de Romeo y Julieta y cosas, o sea, como que o sea, al final de cuentas, aunque como decías al principio, como que, o sea, como que a priori estas cosas como de este tipo de afectividades, de repente somos como muy cínicos, termina, o sea, creo que muchos, o sea, como que sí hay una cuestión como de, pues sí, al final sí voy a hacer una historia de amor y sí va a ser, o sea, y luego que la banda como muy clavada de la ciencia ficción dura siempre se burla de eso, como de sí, el amor es la fuerza más poderosa de todas. Y sí, o sea, como que siempre acaban haciendo como una historia de ese tipo. O una cosa así, como sí voy a hacer, o sea, por ejemplo, en Kibilal y su Julia y Roem, que es como un Romeo y Julieta chatarrero que le gusta,
o el sueño del monstruo, que sí tiene como una cosa de este triángulo, o sea, que son amigos desde siempre, pero intuyes que hay como una cosa ahí más allá de que solo sean amigos por siempre. Entonces, hay, o sea, como que también es eso, así como el terror puede, o sea, el terror es como una cosa que puede funcionar en muchos contextos, el amor también, y también puedes hacer amor, terror, y también es esto, dentro del mundo de los superhéroes hay un montón de cosas, o sea, como de momentos clásicos Sí, las bodas que son de historias Peter de Parker amor. O una y sea, la otra vez, gente se ¿no? acuerda de La boda de cosas que Superman, son de los de... romance en los superhéroes. Como que en algún momento a alguien se le ocurre. Creo que el que menos se casa es Batman. O en los X-Men, en los X-Men se casan a cada rato también, porque Batman tiene que ser miserable siempre. Pero realmente, o sea, como que toda la historia. Superman es casi una comedia romántica, toda su historia. Así, todo el tiempo gira alrededor de Lois Lane. O sea, me parece como insoportable. De repente a mí no entendía de qué iba. Algo Si se así. estaba peleado por Lex Luthor o estaba enojado porque Lois Lane no lo pelaba o lo pelaba y luego le decía que no y luego que sí. Todo un drama ahí dominical. Pero en esto de los géneros a mí me llama mucho la atención porque hay un caso en Francia muy bonito que es el Marsupilami, que es de estos cómics franceses como para niñas, que es de esto como una especie de tigre súper raro. Y hay un cómic que es que debe ser de los 90 ya, si no mal recuerdo, pero que es este cómic de un personaje que tiene como sus Ujú. aventuras, este tigre lince que es un desmadre. Hay uno que se llama Juba, una historia de amor, que es que aparece como su sympathetic other, ¿no? Y empieza como a ligárselo, y entonces hay como un tigre que es el que los quiere matar, y entonces es como todo este relato como para niños de como que el amor lo puede todo, ¿no? Esta cosa de la fuerza del amor, que es como lo super cursi, pero que ahí está que el Marsupilami conoce a Juba, que es la muchacha, o bueno, no sé si es muchacha o muchacho, pero que al final, que me parece muy interesante porque es de los pocos cómics en los que se reproducen, ¿no? O sea, aparentemente el Marsupilami no mantiene relaciones sexuales, pero en el cómic para niños tienen unos huevos de los cuales salen tres Marsupilamis chiquitos. Entonces me parece como bien interesante como un tigre tiene huevos. Bueno, la gente es loca, pero me parece como explorar también esos espacios de genéricos, ¿no? No solamente, claro, el manga y tiene su género particular, pero los superhéroes, la ciencia ficción que siempre hay un momento no en todas las historias, pero siempre como que el romance se va colando, es de los géneros que más tiene como permea a los otros, ¿no? Que en los Fantastic Four de repente haya una pareja para que haya como cierta base social ahí yo qué sé, como de normalidad o de normatividad, que también es raro cómo se normativiza a través del romance a las sociedades. Y que luego pasan, o sea, como que suceden luego estas cosas que, o sea, como que desembocan luego en lo que, este, en lo que Gail Simone decía que era como los women in refrigerators, o sea, que te doy una pareja y te doy una historia de romance para luego matar a la mujer y que tengas como o sea, que sucedió sobre que para que tengas como un pretexto para como para tener drama, sobre todo como una cosa hacia los personajes masculinos, que era como esta cuestión de como de darles parejas para matarlas y luego que tuvieran como una motivación dramática, que, pues, o sea, no sé, que también sucede como esta cuestión, o sea, por ejemplo, que es como súper famosa, la muerte de Gwen Stacy con Spider-Man, o es que no me acuerdo quién exactamente, si es Flash o si es Linterna Verde, el de la mujer en el refrigerador, tal cual, pero que sí, o sea, como que, o sea, que tal cual son como estas cosas, como de matas a la pareja, o sea, estableces como esta cuestión de una relación de amor para luego Punisher. quitársela al personaje masculino para que tenga que es como, pues, John Wick y todo, o sea, como me voy a vengar como de, este,
o sea, como estos viudos vengadores, pues, o sea, como esta onda de, o sea, como que el romance nada más como un pretexto para tener luego como estas máquinas de matar desatadas por la vida. Pero bueno. Y aparte como que es una especie de culpabilizar a las mujeres, ¿no? De yo Sí. mato por venganza, no es que no es Pues, que esté loco, sino porque estoy exacto, vengando el ajá. amor de mi vida, que Sí, era, o casual sea, es como que mujer. ¿No? Es como de, yo no jodas. perdí mi última oportunidad como de ser un ser con sentimientos cuando mataron a esta morra y entonces ahora tengo que ser una máquina de destrucción. Y entonces sí es como bien interesante. Y por ejemplo, creo que una cosa que ha pasado que queríamos mencionar también es como, pues esta onda de que los superhéroes también se adaptan como como a los discursos de eh, como más contemporáneos, sí, pues tal cual, o sea, como, y entonces, ay, pues hay los gays y las lesbianas y no sé qué, y entonces, por ejemplo, en 2012 hubo como la boda gay como de North Star con su novio, pero también, por ejemplo, hubo como este caso de que estaban haciendo una serie de Batwoman hace como unos, sí, como 4 o 5 años, y y tenía pareja, mujer, y tenían planeado hacer una boda y como antes de hacer el momento de la boda de estas morras, les quitan el libro a los güeyes que la tenían que... No me acuerdo quién era el guionista, pero el dibujante sí me acuerdo que era, estoy casi segura que era J.H. Williams III, y pues sí estaban como muy encabronados como con esta cuestión de, a ver, o sea, como porque justo es eso, como, ¿qué es lo que pasa como con todas estas, pues pasa con todas estas editoriales y estudios de corporativo y eso, como que estamos jugando, o sea, como que ¿a qué estamos jugando? Como que sí se comprometen con estas valores y esta representación, o no, o a medios chiles, que es como en realidad lo que pasa, como que les gusta medio tener o sea, como que hacer sus posts y sus cosas en junio, que es el mes del orgullo, pero a la hora como de darle seguimiento a las historias que les plantean, buscan pretextos para que no salgan como tienen que salir. Entonces, son como, pues sí está, o sea, como que pues al final, pues es esta cosa jodida del capitalismo y de las editoriales, este, que están vinculadas con estos capitales mal habidos de... Sí, porque tienen que como adaptar y responder como porque tampoco les interesa que al público No, le transforme, pero pasa igual cuando hablábamos de sí, los cómics de mujeres o creados por mujeres, que parece que esas historias están como nichificadas o que tienen como nichificado, me acabo de inventar un término muy raro, que se generaron como para un nicho o que responden a un público que no es masivo. Entonces parece que no pueden volver eso masivo, ¿no? O sea, como si los superhéroes todos hubiéramos crecido como con un gusto natural a los superhéroes, cuando al final de cuentas que haya más historias, que duren más tiempo, que se prolonguen, y entonces puedes producir como una especie de buena recepción de otros tipos ujú, de amor, pues, o de otros sí, tipos de quererse, ¿no? Porque amor es amor, pero la idea es que no, que hay que solo lo que decías en el día del mes del orgullo o una historia así como tangencial al resto, pero no hay como un cierto interés, pero las mujeres, o sea, desde los 70 tienen este problema, cuando, o sea, estaba Lee Mars haciendo se me fue el nombre de la revista que tenía en la que retrataba, ajá, Lee Mars es lesbiana y entonces contaba como sus relaciones sentimentales, de aparte digamos, es gordita, entonces también ahí entran otros factores como de corporalidades distintas o no normativas, y es bien padre como las mujeres, y otra vez parece que yo en mis women's comics van resistiendo todo el tiempo, decir, vamos a plantear esta historia sí, de amor distinta, ¿no? De la historia de amor de lesbianas, de cómo salgo del closet, vamos a plantear una historia de simplemente cómo se enamora una señora punk, porque digamos, llevamos 70 años de historias de señoras como de su casa, que cocinan, que a lo mejor como muy normativo incluso en los ropas, pero de repente aparece Julie ajá, Doucet, otra vez Julie Doucet, ¿no? Y saca su historia de romance en Nueva York, ¿no? De cómo se enamora de casi
se enamora de Nick Cave, entonces tiene un romance No, imaginario con Nick Cave tiene, en por sus ejemplo, sueños, yo que creo trae. que Julie Doucet tiene además en esta cosa del romance, por ejemplo, el diario Nueva York a mí me parece increíble, porque a partir de una mediación autobiográfica pone una historia de, pues, de amor real, digamos, pero es justo como esta cosa de, pues todo lo, por ejemplo, todo lo manipulador que es el güey con el que está, o sea, como todo el pedo de la violencia psicológica de una relación de pareja en la que está ella metida y lo hace pues con toda esta honestidad con la que ella hace sus cómics. O sea, a mí, por ejemplo, o sea, creo que justo lo que tiene esta, que esto ya, digamos, sería como este cambio de paradigma el que estábamos diciendo, o sea, como o sea, como las mujeres y otras personas hablando de amor sin tapujos, suceden este tipo de cosas. O sea, como Julie Doucet diciendo, a ver, yo me fui a Nueva York porque estaba como súper enculada con este güey que está increíble, o parecía que estaba increíble, y al principio sí está increíble y nos la pasamos drogados y de fiesta y está bien chingón, pero luego van pasando todas estas cosas en donde ese güey quiere aprovecharse de que a mí me está yendo bien y quiere hacer como esta serie de cosas. O sea, como que empieza como a poner sobre la mesa otras cosas que tienen que ver con nociones de amor romántico y como con cómo se empiezan a torcer las relaciones de pareja. Y está bien cabrón porque lo hace como con todo el humor que tiene Julie Doucet y con todo el dibujo mugroso que tiene Julie Doucet. O sea, como que no pierde como en ningún momento este carácter que tiene para los otros cómics, pero sí construye toda esta cuestión de decir, este pedo está, o sea, sí se tuerce y en algún momento se tiene que salir de esto y pues eso pasa. Entonces creo que ahí Sí, no, pasa, o no. sea, como que creo que, y, que es, digamos, la línea que han tenido como estas autoras más recientes, como más autobiográficas, como decir, bueno, pues es que, y por ejemplo, en este caso sí es como más dramático, pero luego tienes, por ejemplo, este libro, el Coupé de Power Paula, que es como una historia muy normal, entre comillas, de una relación en donde no tienes quizá exabruptos ni nada, sino solo ves, pues, qué pasa con una relación. Como por ejemplo, esto lo hace también Jeffrey Brown en Clumsy, como que igual ves una relación así con todo lo, pues con todo lo agridulce de una relación de pareja, como que empieza y termina, y no tiene por qué haber así como el megadrama y la violencia y lo que sea, como para que de repente se acabe. Y es como, pues así, eso pasa pues también. O sea, como que el amor es esto también. O sea, no tiene por qué, ni tiene por qué ser todo siempre hermoso, ni tiene por qué haber un villano en la historia, ni tiene por qué haber como gritos y sombrerazos. A veces pasan cosas, o sea, a veces una relación se desgasta y ya y se O a acabó. veces una relación de días, Sí, ¿no? Al otro estaba ajá, pensando, lo que decías me parece bien bonito, porque la autobiografía sirve para sí, eso, para que las historias de amor sean historias sí, normales, o sea, no sé si normales, pero sean como del día a día, la que me puede pasar a mí. Hay un cómic que a mí me gusta mucho de ujú, Maliki, que es como la historia de un amorío, así ni siquiera vamos a ponerle romance, un amorío que tiene con un dibujante de cómic en una feria de cómics. O sea, que se va y lo conoce y tienen como unos días maravillosos y se acaba y luego se escriben como de, estuvo padre. O sea, como que ni siquiera hay ningún conflicto, no hay drama ahí existencial, sino que lo que está dando es, pues está padre tener aventuras, ¿no? Que también es, pero que esa forma de confrontar creo que sí es muy, de hecho lo hemos casi dicho, casi puras mujeres, ¿no? sí, Como que también eso, que apropiarse de estos relatos de no, el romance no es como lo pinta Craig Thompson, ¿no? Que a mí me gusta Blankets y en esto, pero que es todos estos autores indies que sufren mucho el amor porque se les rompen el corazón y entonces extrañan melancólicamente por meses y años, entonces tienen que hacer una novela gráfica de 300 páginas viendo de cómo le duele haber perdido a su primer amor, cuando lo que es bellísimo de esa historia es la relación con el hermano, o sea que me parece muy bonita, pero en cambio uno ve o el de Píldoras Azules que está súper conflictuado consigo mismo porque la relación sentimental con alguien cero positivo tiene muchos problemas, entonces ahí el de Braille, el comerse la cabeza una y otra vez, pero uno tiene una historia como tan potente como esta
Hay una serie francesa que a mí me gusta mucho, que se llama Bidouille y Violette, que es una historia como creo que son 5 volúmenes, eh, de una pareja de lesbianas que simplemente tienen su vida normal en Francia. Es así como que no pasa nada y que el único cómic que hay como masculino que tiene como este tono, y a lo mejor es porque Lynn Kominsky lo provoca, es el de Dirty Laundry, que dibujan Robert Crumb y Julie Doucet sobre Aline lo que es su Kominsky. vida de pareja, literal. Aline Ajá, Kominsky, ¿no? y Chrome. Y entonces juegan como muy bien con esta idea de, pues somos pareja, tenemos un montón de problemas, tenemos una hija que incluso tienen todavía una serie después en la que también dibuja la hija, entonces lo hacen a seis manos, que es increíble porque dices, bueno, esto es el amor no es solamente sentir mariposas en el estómago y verlo súper bonito, pero que al mismo tiempo sí produce como una sensación de se quieren, ¿no? Y se quieren tanto que llevan haciendo cómics juntos, así la otra le mienta a la madre todos los cómics, Chrome te dice que ya no lo aguanta, pero siguen dibujando juntos, lavando la ropa sucia, y se dibujan cada vez más feos una a la otra, ¿no? Sí, Y es bien interesante, porque claro, o sea, llevan 50 años juntos, ¿no? O sí, sea, no sé, o sea, cómo también ver ese proceso de la afectividad es interesante y que también es producto de muchos años de explorar todas las posibilidades de los cómics, también dependiendo, también regionalmente. sí. Pero, o sea, no sé, a mí otra cosa que creo que me parece interesante de lo que ya pasa ahora es que existe, o sea, también ya hay como, además, en estas historias y otras realidades del amor está también esta idea como de explorar otros géneros. Por ejemplo, una autora que me gusta mucho lo que hace, que no sé, yo creo que ya lo habíamos mencionado para otra cosa, es Emily Carroll, que trabaja, por ejemplo, ella trabaja mucho la onda del terror y todo eso, pero justamente a mí lo que me gusta mucho que hace es que como que hace unas intersecciones de géneros bien interesantes porque hace como romance de terror, pero pues es como este terror gótico que le gusta, pero lo hace como con lesbianas y tiene como además sus lesbianas son como medio animales también, entonces ahí hay ya como unas sensibilidades contemporáneas ya nutridas de muchos otros referentes, o sea, como que, o sea, ¿qué es eso? Como las autoras, los autores contemporáneos que crecieron viendo otras cosas y como que están nutridos de otros referentes, autores que ya son como autores trans, autores que ya, esto que decíamos, como otras corporalidades, o sea, ya se están explorando, o sea, como que esta brecha, digamos, que abrieron mujeres como las Women's Comics o Julie Doucet o como estos autores que están explorando el amor desde otras posibilidades, lo que está bien interesante es que, por ejemplo, estos autores como más jóvenes, como pues sí, Emily Carroll o Carta Monir o Anya Davidson, o sea, están ya haciendo como ficción romántica, pues como atravesada por muchas cosas, o sea, como por o sea, como por quiénes son ellas, ellos, y como por qué les gusta, qué es el terror, qué es la ciencia ficción, qué es como, pues justo como Archie, pero Archie Riverdale, pero secta, pero, o Pero sea, como claro. ya una cosa como muy mediada y salen unas cosas bien raras y bien interesantes. Entonces, este, Sí, hay uno que me gusta mucho que se llama, bueno, hay un cómic que se llama, ay, ¿cómo se llama? Sugar Town, ajá, que es bien bonito, es de Hazel Newland, que ajá, es una pareja como de lesbianas trans, que aparece una dominatrix y entonces empieza a ser como una relación poliamorosa, pero el dibujo es súper bonito, es como súper estético, muy redondeado, entonces como que todo lo que estamos viendo en la historia no es sórdido, sino que es como que le da la vuelta, ¿no? Uno pensaría, una dominatrix se vuelve como completamente casi látex todo el tiempo, y lo que ella hace es como súper colorida, ¿no? ajá. Toda la imagen es como de casi infantil el dibujo, pero porque también es eso, es decir, uno puede ser feliz en un mundo sado sin necesidad de que sea como la película de los 70 alemana, ¿no? Que también es bien interesante como romper como también con las propias normatividades que hacemos de las Sí, pues y disidencias. generar como nuevos lenguajes para hablar de ello, o sea, como decir, bueno, en este espacio
voy a hablar de romance así, de esta forma. Voy a generar este lenguaje para hablar de esto que me interesa. Y pues creo que, o sea, como que esa es la parte que está interesante ver para dónde va. Y está bonito verlo. Y pues creo que ya con esto podemos pasar a las recomendaciones de hoy. Vamos a las recomendaciones. Recomendaciones de la semana. Bueno, después de ver muchos tipos de amor y de qué otro amor es posible, ¿qué recomendaciones nos traes esta semana, Alejandra? Pues bueno, traigo dos. Es un libro y un fanzine que es como de una serie que justo, el fanzine es de una serie que se llama Lovers Only, que hasta ahorita llegan dos nada más, que son como antologías de cómics. La que yo tengo es el número 2, que es el Love Triangle, el triángulo amoroso, que justo son, creo que en cada una llevan, o sea, solo participan 3 autores, son 3 cómics por cada uno de los números. En el que yo tengo está Carta Monir, Miki Sakili y Sofía Foster Dimino, y son pues historias sobre triángulos amorosos. Y pues o sea, como en esta serie lo que hacen es que son, o sea, cada Lovers Only como que lo dedican a un tema y pues es eso, justo son este tipo de autores de los que hablábamos ahorita al final, en donde pues ya como que hablan como de sus temas románticos como desde estas perspectivas pues más, o sea, sus triángulos amorosos como pues de gente que ahorita tiene 20 y pocos años, 30 años, o sea, como ya es una generación que está como que mediada por otras preocupaciones, por otras cosas, y es, pues no sé, a mí se me hace muy bonito verlos porque sí no son, o sea, no sé si son como especialmente autobiográficos, pero sí hablan como de historias como muy cotidianas todos, entonces pues es bonito como ver eso, o sea, cómo se están contando estas historias del amor contemporáneo. Y el otro es una cosa que me gusta mucho, que es un libro que se llama I Feel Love, que es una antología. Son 6 autoras, no, autores, porque sí son Grant Abel, Anya Davidson, Julian Hanshaw, Benjamin Marra, Kat Sims y Kelsey Rotten, que lo que está bien chistoso es que como que justo haz de cuenta que son igual como autores contemporáneos, pero como si los echaras a una licuadora con Easy Comics, o sea, justo como esa estética como de terror así de ojo que se sale y cosas así. Y es eso, o sea, como que son historias o sea, lo que, digamos, el planteamiento de esta antología era como tocar, o sea, como hablar del amor, pero como del lado oscuro y torcido del amor. Y entonces, pues son puras historias así como o sea, qué pasa como con la parte oscura, podrida, este, terrorífica del amor. Y la verdad están bien chistosas y son igual dibujantes más jóvenes, más o menos, sí, como joven adulto contemporáneo. Entonces están, la verdad, como historias muy graciosas porque sí tienen como ese balance como entre un tono como, como de historias pues fresconas y así, pero pasadas por como por este filtro de una estética de terror viejo. Entonces son, o sea, como que, pues no sé, yo las disfruto mucho, este tipo de experimentos. Entonces, pues eso, esas dos son mis recomendaciones. ¿Y usted, doctor, qué nos trae? Bueno, yo traigo 3 que son 2 Ok, realmente. La primera es una que se llama Love Story à la Iranie, ajá, que es de Jean Duxart y de Loupi, que es el dibujante. Básicamente es una historia de amor y política en la revolución iraní. Entonces es como esta historia de combinación política de dos jóvenes que están con la revolución y tratan de transformar el país persa. Y entonces se combina un poco como lo político y la revolución con esta historia de amor y cómo tienen que exiliarse y luego cómo sobrevivir a procesos traumáticos, pero como en ujú. pareja, ¿no? También es un poco esta relación del espacio. O sea, para los que leyeron Persepolis, tiene bastante que ver con Persepolis, sobre todo por la época
la revolución iraní. Es muy bonito, el dibujo es así típico medio francés indie, pero que se aguanta bastante bien. Y las otras dos, hoy vengo muy francés, son dos cómics de Bastien Vives, Ajá. que me gusta mucho, Bastien Vives. Uno que se llama, que este es como un portento de cómic, a mí es de los que más me gusta, que se llama En mis ojos, en francés Dans mes yeux, que es la historia de amor de pues, una pareja desde que se conocen en la biblioteca, pero lo que es así brutal del cómic es que está narrado en punto de vista. Todo todo lo vemos, digamos, desde el punto de vista del que ve las Ujú. cosas, ¿no? Del narrador, comillas, comillas, del narrador del cómic. Son 100 y pico de páginas que solo vemos a la mujer Ujú. amada, ¿no? Del otro lado y cómo se pelean y cómo tiene una vida normal. O sea, también es como esta relación normal, pero desde el punto de vista de alguien. Y esto me parecía que el ritmo es bastante cordial. Y luego el gusto del cloro, que es una historia de romance de dos personas que se conocen en la piscina, que es muy sencilla también. Como estas historias de amor de lo cotidiano que Bastián Vives también tiene como muy presente en casi toda su obra, y que el dibujo las recomiendo juntas porque es muy divertido, como en uno es como con carboncillo y como con colores a lápiz, y en el otro es como con plastas de color bastante planas. Entonces como dos técnicas como con diferentes caracteres para como retratar cotidianidades de sentimentalmente bonitas. Pues bueno, vamos a leer todas esas cosas si nos da la vida y el romance. Pues llegamos al final de un Conversa Comics más. Gracias a todes por escucharnos. Ya saben que todas las referencias las vamos a tener en nuestra página, que es conversacomics.com.mx. Pueden escuchar el archivo de programas en Mixcloud. Suscríbanse en Spotify o en cualquier plataforma de podcast de su preferencia. En iVoox Pues también. en iVoox también. Puede ser sí, en Google, en iTunes, en donde sea que escuchen podcast. Si tienen alguna queja, sugerencia, lo que sea, nos pueden escribir a conversacomics@gmail.com o en Instagram en @conversacomics. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós. Conversa Comics. Cómics desde la alcantarilla.